Vamos a hablar de las criptomonedas, que tan interesante, que han dicho que no, que sí, que mejor no, que a todos han perdido los que invirtieron, pero parece que hay que mirarlas a largo plazo y también es una manera de ver la economía también, obviamente, más abierta, ¿no? Ahí, por eso vamos a conversar con Rafael Meruane, director de Crypto Market. Acá estás. ¿Cómo estás, Rafael? Hola, Carla, muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Gracias por estar con nosotros. Mira, gran tema, las cripto, ¿cierto? A ver, ¿cómo podríamos? Porque quiero hablar directamente hoy de lo que es Crypto Market, pero entremos un poco a hablar un poco de las cripto primero. Para ti, ¿cuál es la ventaja que tienen las cripto? Hay algo muy interesante de las criptomonedas y que se crearon desde una base para ser globales. Porque las monedas son de cada país. Sí. Por ejemplo, el peso chileno lo maneja el Banco Central y tiene una política monetaria. En Estados Unidos está el dólar que lo maneja la Reserva Federal. Y en Europa, y bueno, y así, cada país tiene su moneda, Sí. pero las monedas están encuadradas en los límites de los países. Si tú vas con pesos chilenos a Perú, te dicen, no, acá no aceptamos eso. Pues Claro. tienes que cambiarlo, tienes que ir a una casa de cambio y para poder tener la moneda del país al que tú vas. Pero las criptomonedas nacen para ser globales. Y ese es el primer cambio de paradigma. Sí. Es una creación de una moneda para el planeta entero, para todos los seres humanos, sin distinguir su nacionalidad, de dónde viene, su situación económica. Las criptomonedas, cualquier persona puede tener criptomonedas sin que tener que luchar con el banco para que le abran una cuenta, para declarar renta. Son universales y por eso en muchos países muy pobres, como Haití, se usan mucho las criptomonedas. Porque cualquier persona con su celular puede tener criptomonedas, enviar pagos fuera del país, recibir pagos de otros países, tener ahorros y no depender de la estabilidad financiera del país donde tú te encuentras. Sí, ahora siempre se ha pensado que, y es así, que las criptos son bastante, o sea, costosas. ¿O cuánto vale una cripto hoy día? Un Bitcoin Un vale Bitcoin, cerca de sí. 23 millones. Ya, pero bajó porque en algún momento Claro. estuvieron más altas. Bueno, pero uno puede comprar fragmentos, ¿no? Exacto. De Igual que el Bitcoin. dólar, tú puedes tener centavos. Tú puedes tener, por ejemplo, el equivalente a 1000 pesos en Bitcoin. Y lo mismo con varias criptomonedas. Tú las puedes fraccionar a tal punto que en el fondo tú puedes tener centavos. No tienes para qué tener la unidad completa. Sí, sí, ahora las economías de alguna manera, porque me gustó mucho, hay un ejemplo que tiene que ver con Argentina, cómo los bancos centrales finalmente manejan, ¿cierto? De alguna manera la moneda, el valor del dólar, si vale más, si vale menos, Exacto. etcétera. Entonces me gustaría que pusieras ese ejemplo, lo que pasa con Argentina, para entender también un poco como lo bueno, el lado positivo que podrían tener las cripto. Sí, en Argentina, bueno, pasa una situación muy lamentable. Que tiene defensores y opositores. Que es que el Banco Central maneja mucho cómo funciona la economía y en gran parte el gobierno maneja mucho. El dólar está regulado y el gobierno dictamina cuánto vale el dólar. Él dice, el dólar vale tal precio. Y como no hay un libre mercado, eso genera una escasez de dólares, porque el gobierno dice que vale menos de lo que realmente vale. Exacto. Y luego como hay una escasez, surge un mercado negro, que es donde desaparece lo que llaman el dólar blue, que es el dólar de mercado. Y el gobierno entonces tiene que poner restricciones a la compra máxima de dólares que puede hacer cada persona. Cada persona está limitado a un monto muy bajo, me parece que cerca de $200 máximo, que pueden comprar a través del sistema financiero tradicional de dólares. Entonces se abre el mercado Y negro. se abre el mercado negro, Lógico. donde ahí uno ve realmente cuánto vale el dólar a nivel de mercado. Y eso, por más que uno lo quiera prohibir, el mercado negro siempre va a existir si es que hay una restricción que está impidiendo a la gente ejercer su libertad. Sí. Y el segundo problema de Argentina es que Argentina el Banco Central financia la deuda pública. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno promete y promete y promete y como el gobierno no tiene la plata para cubrir eso, pide prestado. ¿Y quién le presta? El Banco Central. A través de la compra de bonos. Entonces el gobierno emite bonos, el Banco Central se los compra imprimiendo dinero, entonces con esa impresión de dinero financia la deuda pública. Y eso que algunas personas defienden y que se basa mucho en la economía keynesiana, finalmente a la larga genera inflación y mucha inflación. Claro, pero también es una economía en el fondo que se puede manejar. Si uno lo estudia realmente, las economías las maneja en el fondo cada país. Exacto. A su antojo.
Y me llamó mucho la atención lo que pasó en octubre, no, fue en junio del 2020, que se modificó la Constitución. Exacto. Eso es ¿no? muy interesante. Acá Algo en Chile... claro, que dicen que la Constitución está escrita en piedra. Exacto. Pero pasó esto. Sí, bueno, siempre los políticos tenían este eslogan, que la Constitución chilena está escrita en piedra, que no se puede cambiar, que tienen unos cerrojos, le llamaban, tienen Sí. estos cerrojos que impiden ser reformada, pero en agosto de 2020 los políticos se pusieron de acuerdo y reformaron la Constitución. Y desde agosto del 2020 se permite que el Banco Central de Chile financie deuda pública. Mediante ¿Qué la compra significa eso, finalmente? que el Estado financie? se puede sobreendeudar, Sí. emite bonos, esos bonos los tiene que comprar un privado como Por las ejemplo, la AFPs AFP. o los bancos, Ya. pero después si las AFP o los bancos quieren deshacerse de esos bonos, el Banco Central se los puede comprar. Perfecto. Entonces, indirectamente el Banco Central está comprando la deuda Sí. del país con dinero que ellos imprimen. Ese es el problema, que es dinero impreso, no es... Sí. El dinero impreso es desde el 2009, más o menos, cuando empezaron a imprimir mucho dinero. Pero eso fue en Estados Unidos, el Unidos, Banco sí. Central estadounidense. Sí. Esa es otra historia. Mm. Pero en Estados Unidos, la Reserva Federal, desde el 2009, que comenzó una política también de compra de activos mediante la impresión de dinero que se llama la flexibilización cuantitativa o quantitative easing, que inyectó una gran cantidad de dinero nuevo en la economía en Estados Unidos. Sí. Y durante ese periodo la inflación no se vio reflejada. Y el problema de la inflación es que la inflación no es inmediata. Tú haces algo ahora, es como pan para hoy, hambre para mañana. Claro, sí. Tú te das una gran fiesta, un gran festín durante varios años incluso, y las repercusiones de la fiesta llegan después. Y muchas veces las repercusiones pueden demorar años y años y años en irse. O sea, el festín que tú te diste en 3 años, pagas la cuenta los 10 años siguientes, Sí. o 20 años. Sí. Recordemos que Chile, durante gran parte de los años 70 y 80, Chile tenía una gran inflación y costó mucho que se regulara. Fue algo muy difícil, no fue algo sencillo. Y cuando un país entra en esta espiral inflacionario, como en el caso de Argentina, es muy difícil salir, es como Sí. una trampa. Sí. Es una trampa en la que tú entras y después ya no es muy difícil salir de ahí. Sí, la otra vez también unos economistas decían que la inflación, o sea, en la comparación que se podría hacer con otras situaciones que se han vivido en algún momento en el mundo con lo que estamos pasando hoy, dura más o menos 5 años que una situación empiece a recuperar, y nosotros todavía, se preguntaba si estábamos en el pic, en qué punto estábamos. Estamos recién comenzando. Estamos recién comenzando, exactamente. Y eso depende de si el Banco Central tiene los pantalones para seguir restringiendo la economía. Porque ese es el problema, que para controlar la inflación hay que disminuir la cantidad de dinero que está Exacto, circulando. sí, pues por eso están tan en contra de los retiros, de los bonos excesivos y Exacto. todo eso. Entonces, el Banco Central, si sigue con esta política de contracción de la economía, va a llegar los políticos, va a decir, no podemos seguir así porque la gente está muy mal, está pasando muy mal, la economía se está enlenteciendo, necesitamos crecer. Entonces ahí viene la presión de la política y del gobierno para que el Banco Central flexibilice sus políticas, se ponga más laxo, como en Argentina, Sí. y la inflación vuelve a remontar. Entonces, para controlar la inflación se requiere una mano muy estricta y que muchas veces es políticamente inviable llegar a ese nivel de contracción de la economía para controlar la inflación. Sí. Es un problema que involucra el aspecto social, político y económico. Ahora, la situación que se vive, que es, bueno, desde el año 44 fue más o menos, que después de la Segunda Guerra Mundial, que el dólar Se transformó en la se transformó, moneda de claro. referencia global. Bueno, pero tenía respaldo del oro. Exacto, a través del acuerdo Bretton Woods, Sí. Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial Ujú. y el dólar se transformó en la divisa de reserva. Y todos Sí. los países hasta el día de hoy acumulan dólares. El Banco Exacto. Central de Chile acumula dólares, todos los países acumulan dólares y todos permiten el cambio de dólares. Entonces en casi todos los países tú puedes cambiar tu moneda local con el dólar. Claro, pero hoy día hay como una pelea en el sentido de... Pero el dólar, desde el gobierno de Nixon en el año 70, ya no Sí. está respaldado por oro. Y por eso que pueden imprimir, Claro. porque no hay ningún respaldo físico, no hay nada detrás, es un Ajá. simple papel. Y vale porque la gente confía en que Claro, en el fondo es una especulación. es una en que- especulación. Y principalmente la gran base del dólar, que es algo que puede quebrarse ahora, es que los productores de petróleo venden en dólares. Mm. Entonces ahí tú sabes que hay
gran parte de la economía se mueve a través de la venta de petróleo. Pero ¿qué pasa si los vendedores de petróleo aceptan otras monedas como la moneda china? Que eso es lo que está pasando ahora. O aceptan oro. Claro. A cambio de vender su petróleo, el dólar va a empezar a transformarse en dinero de Monopoly. Y ya no va a ser algo tan valioso porque ya nadie va a querer tenerlo, porque ¿de qué me sirve tener esos dólares si ya no puedo comprar petróleo? Entonces se empieza a quebrar este esquema y el respaldo, la confianza que tiene se empieza a ir perdiendo, y eso es un problema porque la inflación va a crecer todavía más. Ahora, ¿qué pasa con, por ejemplo, lo que pasó con estos bancos que quebraron, o sea, que empezaron a tener problemas, ¿cierto?, entre sus pasivos y activos, me imagino, lo que pasó con Silicon Valley, por ejemplo. Eso tiene que ver también porque hoy día uno puede sacar grandes sumas de dinero de manera digital, no yendo al banco, porque si uno iba al banco evidentemente te pasaban menos plata. Entonces, ¿cómo se explica esa situación que vivieron estos bancos? Sí, ahí hay dos cosas. Primero, había un exministro chileno, no quiero meter la pata, no recuerdo si fue, no quiero decir el nombre, pero que propuso eliminar los billetes de 20.000. Hace muy poco, hace un mes atrás. Y que eso es malo porque si uno elimina los billetes de 20.000 y los billetes de 10.000, ¿qué libertad tengo yo de sacar la plata del banco? Pues no voy a poder sacarla nunca. Estoy obligado a dejar mi plata dentro del sistema financiero. Sí. Como que obliga a la gente a dejarla dentro. Ajá. Eso le da un poco de estabilidad al sistema. Mientras más grande es el billete, es más fácil sacar la plata. Sí. Lógico, pues claro. Es más fácil porque es más fácil si hubiera un billete de 100.000, claro, yo podría sacar. Obvio, tenía uno solo, claro, rápido. Sí. Voy al cajero y saco toda la plata de mi cuenta. Sí. Y que hay mucha gente que no quiere eso. Y en Estados Unidos, ¿qué pasó con el Silicon Valley Bank? Que ellos tenían una serie de activos que eran bonos del gobierno que perdieron valor de forma muy rápida debido al alza de interés de la Reserva Federal. Eso, cuando los bancos centrales suben su tasa de interés, empiezan a generar una serie de problemas, aguas abajo. Y uno de esos problemas es que ciertos activos pierden valor. Y los bancos acumulan esos activos. Pero la plata nuestra, la que uno pone en el banco, ¿es activo o pasivo para el banco? Para el banco es un pasivo. Porque el banco dice es un vale por. Cuando tú pones tu plata en el banco, pierdes el derecho de propiedad de ese dinero. Ese dinero ya no es tuyo. El banco te dice, te doy un vale por. Yo te doy un vale por. Sí. Tú pusiste 100.000, vale por 100.000. Tú cuando quieras cobrarlo, yo te los paso. Sí, obvio, claro. Pero la plata ya no es tuya. Así funciona. Sí. Entonces ese vale por, la gente confía y se transfiere los vales uno con otro porque dice, bueno, el banco tiene activos y el banco en caso de emergencia vende esos activos y ahí está mi plata. Esos activos pueden ser bonos, pueden ser deudas hipotecarias, pero ¿qué pasa si los bonos o las deudas hipotecarias, las hipotecas, bajan de valor? Esos activos ya no cubren los pasivos y los pasivos son los saldos de nosotros. Sí. La plata de nosotros es un pasivo del banco. El banco ya no es capaz de cubrir los pasivos. Y ahí entonces la gente empieza a sacar la plata porque es una situación que puede descontrolarse. Ok, ya. Entonces, el problema de que un banco se vuelva insolvente puede ocurrir de forma muy rápida. Y sobre todo si los activos que los bancos acumulan pierden valor de forma rápida. Sí. Y eso pero con la digitalización es más fácil que se pierda, que un banco pueda quebrar. Es que el problema es que los activos que tienen los bancos pierden valor durante las crisis. Claro. Ese es el principal problema. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, las hipotecas o el mercado inmobiliario se derrumba? Los bancos también se vuelven insolventes porque sus activos, que son todas estas hipotecas que ellos tienen, ya no valen lo que ellos creían valer. Y sus pasivos son mayores a sus activos. Y ese es el problema del dinero tradicional. El dinero tradicional, y ahí viene todo el concepto de las cripto. Sí, por eso te hace toda esta introducción, porque es súper interesante. Mira, cuando empezó el tema de las cripto, no sé cuándo empezó, pero nosotros teníamos a harto de economistas o gente que compraba cripto y que sé yo nos contaba, y yo la verdad no entendía nada, te juro por Dios. Era muy como complicado entenderlo. Y finalmente, si uno empieza a explicar esta historia, le encuentra sentido a las cripto. Porque el dinero es dinero deuda, excepto los billetes. El único dinero que no es deuda es el cash. Claro. El billete que dice Casa de Moneda, está firmado por el presidente del Banco Central, ese billetito es cash. Ese es el dinero duro. Pero el dinero que está en los bancos no es dinero duro, es dinero deuda. Es un dinero, es un vale por. No es un dinero real, es un dinero que puede desaparecer si el banco quiebra. Conlleva un riesgo atado. Y las criptomonedas es dinero duro. Las criptomonedas es una forma de dinero duro. Es una forma de un activo financiero que
está estructurado de tal forma que sea escaso, incorrompible, que tú no lo puedes adulterar, no lo puedes falsificar. Claro, no se ha podido desde el 2009 Desde que 2009, se creó. que No, el Bitcoin no ha podido no ser se puede, falsificado claro. ni adulterado, Mm. que es una forma de dinero y que no se basa en la deuda, sino que se basa en el derecho de propiedad que tú tienes sobre él. Por ejemplo, en el Bitcoin, actualmente hay cerca de 19 millones de Bitcoin, no hay más. Eso es lo que hay. Y todos lo sabemos. Todos O lo sea, sabemos. claro. Y si tú tienes parte de esos Bitcoins, significa que otras personas no los tienen. Ajá. Y tú tienes el derecho de propiedad, tú decir, yo tengo esto es mío, entonces lo que queda es lo de ustedes. Sí, pues, y nadie, Pero- nadie me lo maneja. en Y el nadie me fondo. lo maneja y Sí, nadie pues. me lo imprime y nadie Sí. me lo va a cambiar las reglas del juego. Mm. Es como tener una parcela. Digo, tengo mi parcela, ustedes tienen su parcela, esta es la mía. No hay más parcelas, Sí. todos sabemos cuántas Sí. hay. En cambio, en el dinero, tú no sabes cuánto hay. Y de repente, de la noche a la mañana, se ponen a imprimir, o los bancos centrales o los bancos privados se ponen a dar créditos, Mm. y resulta que el dinero que nosotros tenemos vale menos. Exacto. Y además Sí, tenemos pues. este doble juego de que el dinero bancario es dinero basado en el crédito y el dinero cash es realmente el dinero duro. Ajá. Y uno ve que el dinero cash representa menos del 5% de todo el dinero en circulación. O sea, Sí, la gran lógico. parte de todo el dinero es dinero bancario, Claro, no es si ya dinero cash. nadie anda con efectivo, es muy No, raro. Entonces eso también es un problema, de que todo depende de que el sistema financiero y el sistema bancario sea estable. Sí. Porque si llega a desestabilizarse, todos vamos a pagar unas consecuencias muy grandes. Claro, como por ejemplo que ahora, de hecho, que nuestros sueldos valgan o sea, sea menos en el fondo de lo que era antes de esta situación, evidentemente tiene que ver con que la economía se maneja, pues, o sea, Exacto. no tiene que ver con uno, digamos, no va a Exacto. valer siempre lo mismo tu plata. Sí, y en cambio con las criptomonedas, con Bitcoin, al hecho de ser escaso, Mm. eso les da como una cierta respaldo a su valor. Porque las cosas cuando son escasas tienen un mayor valor. Obvio, pues, si hay Porque poco, hay uno más poco. quiere, es lógico, o sea, Hay sí, poco, pues. de lo que abunda es barato y de lo Sí. que es escaso y que cuesta conseguir, Ujú. eso le da, y por eso que el oro también tiene un valor constante en el tiempo. Sí. El oro desde tiempos de los egipcios, que el oro es moneda. Y hasta el día de hoy. Sí. ¿Y por qué? Porque todos sabemos cuánto oro hay. Decimos, hay cierta cantidad de oro. Claro, el oro, Nadie- o sea, claro, todos sabemos, como con el ejemplo Codelco, Exacto. todos sabemos cuánto oro está sacando. Y cuánto sacan, cuánto Claro. hay. Y durante la Edad Media, a la gente intentó crear oro, los alquimistas, que intentaron transformar el plomo en oro y nadie pudo. Sí. Nadie puede crear El oro. plomo en oro, imagínate, sí. Nadie puede crear oro y entonces Sí. eso hace que el oro sea tan valioso. Que Totalmente. hay que picarlo de la tierra Sí, y de pues. forma lenta, y lo que tú sacas en un año equivale a muy poquitito de todo el Mm. oro que hay. Entonces tú no vas a poder cambiar esa estabilidad del oro. Claro. Y con el Bitcoin es lo mismo, es el mismo paradigma. Es una nueva forma de ver el valor, pero representado de una forma digital, que además es global, que está para todos los países y que no tiene estas barreras de acceso. Mm. Que cualquier persona, por más pobre que sea, puede ser una persona, incluso pueden ser hasta menores de edad, puede ser un niño que está en Haití. Bueno, de hecho, paréntesis, todas las mamás que están en la casa, nuestros hijos juegan con bitcoins porque el Sí. Roblox y todos esos juegos es Son lo que dinero uno electrónico. les pagan, ¿cierto? Y después empiezan a comprarse ropitas, se ponen y se empiezan a intercambiar y en el fondo eso es una moneda digital. ¿no? Exacto. Absolutamente. En los juegos, el dinero electrónico es dinero tan válido como en Claro, la vida real. Y los niños exactamente. compran sus outfits, compran sus De hecho, cositas. de hecho, este tema ayer lo conversaba con mis hijas y les decía, mira, ustedes están usando bitcoins. Me decía, uy, sí, mamá, Y eso es obvio". lo más interesante, que Sí. la generación que todavía no es mayor de edad son Sí. las que más adopción de criptomonedas van a tener. Claro, claro, porque O sea, los que también tienen mucha razón es la generación Z, ¿no? Sí, la que son los generación menores Z. de 30, Los pero menores de son, 30. claro, sí, Sí, así es. son más tecnológicos Entonces, igual y están metidos a en todos esa los que onda. quieran hacer una inversión, Ujú. los que quieran buscar formas de tener un ahorro que probablemente va a crecer en el tiempo, tienen que pensar en estas tecnologías que van a aumentar su adopción en el tiempo. Sí. Uno tiene que pensar en el largo plazo y ver hacia dónde va la máquina. Y si uno ve que los menores de edad, que la juventud tiene una gran intención de participar en las criptomonedas, que los migrantes, que cada vez hay más migrantes en el mundo, y que esto es una solución muy efectiva para mover dinero entre países. Lógico. Que además hay un problema de inestabilidad financiera, que los bancos centrales están creando una gran cantidad de inflación. Entonces, ¿para dónde va la máquina? ¿Qué es lo que me indica de aquí en el largo plazo? ¿Dónde es la mejor decisión en la cual yo podría poner mis ahorros de forma mensual? Y las criptomonedas se posicionan como esa alternativa. Es como un chanchito. Es una cuenta en que uno va guardando,
y uno tiene el derecho de propiedad de eso es propiedad tuya. Ajá. Eh, No como, oye, eso, ¿sabéis que eso lo escribí acá? Por favor. ¿Qué es la es que para adentro con esto, por favor escuchen. ¿Qué es la garantía estatal de los depósitos? Y alcanzado cuando hacen un comercial y dicen Sí, po. que la garantía estatal de los depósitos. Y lo dicen rápido, como en el ya. Por favor, explícanos qué es eso, porque quede para adentro. Sí, pues, la garantía estatal de los depósitos es una trampa que hay. Es algo injusto. Y significa que si un banco es insolvente, por alguna razón, por su mala gestión, porque hizo mal un negocio, porque le prestó plata a gente que no le devolvió la plata y el banco se volvió insolvente, todos tenemos que rescatarlo. Todos los chilenos. Incluso, y eso es ley. Es ley. Es una ley, sí. Todos los chilenos, incluso la señora que vive en Chiloé, que vive con el sueldo mínimo, que tiene que rescatar al banco. Con el IVA que ella paga para pagar el pan, esa plata se va a tener que usar para rescatar al banco, que ni siquiera le quiso abrir una cuenta corriente a ella. No, sí, Entonces, increíble. el sistema está hecho para proteger a la banca y hay una garantía estatal donde todos los chilenos somos garantes de los bancos. Si un banco quiebra, con la plata de todos nosotros hay que salir a rescatarlo. Esa es la garantía estatal de los depósitos. Ahí quiero preguntar, Panchito, ¿tú qué sabes todo? ¿Sabías eso? No sabía. Muy bien, me encanta. ¿Viste? Entonces, información a alguien es que un sabe. sistema que para que sea estable, Que siempre sabe. para que el sistema sea estable, requiere como estas injusticias. Que todos seamos garantes. Claro. Que, bueno, de hecho, si uno empieza a pensar en ese tipo de cosas, evidentemente pasa que hay un grupo de personas que siempre se ve beneficiado y otro que siempre pierde. Exacto. Es como, está hecho así el sistema. Sí, y hay algo muy perverso de esto, que para el año 2020-2021, cuando se creó esta política de imprimir mucho dinero por parte de muchos bancos centrales, incluido el de Chile, que bajaron las tasas de interés y que pusieron a crear este dinero fácil, crédito fácil, dinero fácil. Sí. Esa política de dinero fácil está estudiado y hay muchos papers que dicen que cada vez que los bancos centrales hacen esa política, hay un grupo muy minúsculo de la población que se enriquece de forma absurda. Sí, sí. Pero absurda, grotesca. Entonces, y lo vimos. Y vimos que durante la pandemia las grandes fortunas del planeta multiplicaron absurdamente No, sí, increíble. su patrimonio, pero de forma absurda. O sea, triplicaron, muchas veces multiplicaron por 10 fortunas que son increíblemente gigantescas. Claro, que no las pueden ni ver. No las pueden ni ver. Sí. Dice, ¿cómo esta persona en tan poco tiempo multiplicó su fortuna de forma tan rápida? Y es por las políticas monetarias de dinero fácil. Y mientras que la gente más pobre no le llega el chorreo, Claro, que no es un chorreo, es opción. un goteo prácticamente. Entonces, es un sistema que no es tan justo. Sí. Es un sistema que hay un grupo de personas muy pequeño que se benefician mucho Sí. del sistema financiero y de cómo funciona. ¿En El Salvador se ha aprobado este sistema Bitcoin? En El Salvador el Bitcoin es dinero de curso legal. Eso quiere decir que el Estado lo reconoce como dinero Sí. y que tú puedes pagarle al Estado en Bitcoin. O sea, tus impuestos, todo lo que tú tengas que pagar con el Estado, lo puedes pagar con Bitcoin. Bueno, Burger King también entró Aceptar bitcoins. aceptar Bitcoin, sí. Y cada vez vemos que esta adopción es mayor, las barreras van disminuyéndose y en la medida que salen nuevas aplicaciones, nosotros estamos trabajando en una aplicación, vamos a lanzar muy pronto. Sí, pues ahora te voy a contar toda la otra parte para que la Todavía gente no la hemos lanzado, pero Ya. va a permitir transferir bitcoins sabiendo el número de teléfono de la persona. O sea, tengo tu contacto, tu WhatsApp, es como Sí. mandarte un WhatsApp, Sí, te mando mando- los bitcoins. ya. Va a ser muy sencillo, muy fácil Sí. y muy rápido. Y va a permitir hacer esto en todo el mundo. O sea, tú eres chileno, eres haitiano, eres venezolano, eres nigeriano, no importa. Yo te lo mando y te va a llegar de Mira, inmediato. de hecho, ¿sabes que hay un ejemplo, Rafael, que es súper claro cuando yo recuerdo que algunas veces te pagan del extranjero, ¿cierto? Qué sé yo, publicidad de campañas que uno hace que te las pagan de afuera, ¿cachai? Y me acuerdo que te hacen el SWIFT, ese famoso SWIFT. Y te cobran una enormidad. Sí. O sea, es una cantidad de interés que tú decís, claro, te pagan, no sé, 1 millón y recibiste 700. Claro, Entonces tú dices, ¿quién se llevó esta plata? los bancos. Exactamente, pero eso pasa siempre. Exacto. Y ese sistema se basa en el dólar, además. Tiene una segunda Sí, po. falencia, Sí, que po. si el dólar pierde su estatus de divisa de reserva, ese sistema va a empezar a funcionar cada vez peor incluso. Peor de lo que ya funciona. Sí. Entonces, además, está basado en una centralización dependiendo de la economía estadounidense. Claro. Entonces está malo por todas partes. Está malo porque los bancos es un sistema lento, que demora varios días, que requiere una intervención, mucha burocracia, porque no es automático, que es caro y que además la guinda de la torta,
depende de que el dólar sea una moneda estable. Cuando el dólar deje de ser estable, entonces el sistema SWIFT bancario va a dejar de funcionar también. Sí, bueno, por eso me imagino que es peligroso, los grandes lo ven como peligroso Y por eso ahora los sistema. chinos están creando lo mismo. Los chinos están creando su SWIFT chino, donde tú vas a poder enviar SWIFT bancario, pero usando la moneda china como unidad para que el dinero viaje. Sí, ahora hablemos de Crypto MKT. Eso. De tu CryptoMKT.com. Sí, así es, cuéntanos. ¿De qué se trata? ¿Qué están haciendo? Nosotros nacimos el año 2016. Somos una empresa chilena. Ya tenemos más de 700.000 clientes en Latinoamérica. ¿Y están en 6 países? En 6 ya? países. Sí. Estamos ya constituidos legalmente como una empresa en Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia y en Perú. Y también estamos constituidos legalmente en Irlanda. Ya. En Irlanda estamos Mira. aplicándonos a una regulación del Banco Central de Irlanda, donde están regulando en la industria de las Espérate, criptomonedas. que me están pidiendo la página, te lo voy a decir inmediatamente. La página es... CryptoMKT con Sí. y.com. Ahí está, cryptomkt.com. Eso, ahí está. Ahí Esa es nuestra página. Eso, y ahí la estamos Ahí viendo. se pueden ver los precios de Bitcoin como está hoy día. Por ejemplo, ahí vemos que Bitcoin en los últimos 90 días Ya. ha subido un 24%. O sea, las personas que compraron Bitcoin hace 90 días atrás, el valor de esos Bitcoin ahora valen un 24% más. Sí, sí. Ya, cuéntanos más de tu empresa. En Irlanda, el Banco Central de Irlanda está estableciendo un marco regulatorio para que todas las empresas que operan criptomonedas tengan parámetros de regulación igual que los bancos. Ya. Para que todo esto sea mucho más transparente, más legítimo, dar una mayor confianza a la gente. Y nosotros estamos aplicando, tuvimos que enviar un informe de más de 1000 páginas que ellos tuvieron escrito en inglés. Y a ellos les pareció... Lo hiciste tú, ¿no? Todo nuestro equipo, donde está Martín Tu equipo, Jofré, obvio, sí. el cofundador también, socio Sí, de lo vi CryptoMarket. en una presentación que Y hicieron. Martín, Muy junto buena. con también Fernanda Yupet, que es nuestra CEO, nosotros tenemos una CEO mujer. Muy bien, ¿viste? Si estás totalmente avanzado. La CEO de nuestra compañía es mujer, sequísima. Doctorado, MBA, se la sabe toda. Sí. Y ella está liderando esta regulación en Irlanda. Y en Irlanda dijeron que interesante que una empresa latinoamericana venga a Irlanda porque aquí se está regulando. Po. Claro. Como allá no hay regulación, que una empresa latinoamericana busque una forma de elevar su estándar para tener un servicio al estándar de un banco, de una empresa bancaria. Y ese es nuestro desafío. Nuestro desafío va más allá en la inclusión financiera, en que esto sea transversal, que las criptomonedas sean algo de pan de cada día, que no sea un tema como Exacto, ajeno a la sí, gente. y de hecho uno puede comprar, ponte tú, no sé, para ahorrar 10 lucas mensuales en cripto. Claro. Y Porque en algún momento, como no sé, pues en 6 años más, evidentemente, o 7 años más, igual hay que mirarlo a largo plazo, ¿sí es exacto. cierto? O sea, si tú pones 10.000 pesos en Bitcoin, yo les aseguro a todos que va a ser la mejor decisión que van a Sí, poder pues, haber hecho en sí, su vida. sí. Solo van a mirar hace 10 años atrás. Claro, lo que pasa es que hay gente que invirtió como para que sacar rápido y ellos, claro, dijeron, pucha, no, perdí. Es como en la bolsa. Obvio. La bolsa es parecido. Los que invirtieron en la bolsa en los años 80, todos son millonarios ahora. Sí, Pero los que dejaron la plata y pues no los que la sacaron. sí, sí. Y de hecho hay un gran inversionista, se llama Warren Buffett, que él dijo, la mejor estrategia es comprar las principales acciones y guardarlas. Y no hacer nada. Sí. No venderlas, no, guardarlas. Lo mejor. Y él demostró que esa siempre es la mejor estrategia. Es elegir las principales, comprarlas y guardarlas por un largo periodo de tiempo. Y sí, y las acciones, en algún momento me acuerdo que también escuché que las mejores acciones son las que tienen que ver como con las materias primas. También las materias primas tiene que ver porque es una industria que el mundo siempre va a necesitar. Entonces nunca van a Claro. desaparecer. Claro, porque como uno sabe, que como que la mirada que hay que tener, como por lo menos eso es básico. Todo lo que hay muchas modas pasajeras y empresas que suben y bajan porque son modas. Sí. Que uno, o de repente empresas tecnológicas muy atractivas, que después sale otra empresa tecnológica más tecnológica Obvio, y y la le gana. gana y la otra cae. Sí. Pero hay cosas que van a perdurar para siempre. Y ahí están los commodities, la medicina, los alimentos. Son cosas que, por más que el humano necesita medicina, necesita alimentarse, Claro. necesitamos producir trigo, necesitamos producir Sí, por los cobre. granos, todo, sí. Entonces, son cosas que van a perdurar en el tiempo y que es una decisión que a largo plazo probablemente esas empresas sigan existiendo. ¿Qué pasó en el año que existió como una estafa que de hecho auspició al Super Bowl? Al Super Bowl, Sí. sí.
Ahí yo creo que agarraron como una mala imagen. Cuéntanos un Sí, poco de eso. en Estados Unidos una empresa muy grande, FTX, Sí. defraudó a sus clientes. Tenía una gran cantidad de clientes, más de 1 millón de clientes en Estados Unidos. Y ellos, la gente creía que estaba comprando bitcoins, pero nunca compraron nada. Era una simple ilusión. Es como estos bancos que se vuelven insolventes. Claro, La gente decía, claro. no, si mi plata está ahí están mis bitcoins. Y de repente, hoy vamos a sacarlo, no están, no hay. Era una pantallita nomás que tú veías Y que ese estaba. fue FTX, Sí. FTX, sí. Y resulta que sus socios, sus dueños, se dan la gran vida con yates, con lujos, con islas privadas, gran cantidad de lujos. Hacían inversiones con la plata de la gente, o sea, usaban la plata de la gente para invertir en sus propios proyectos. Y de hecho, el escándalo se derrumbó porque uno de los proyectos en los que ellos invirtieron les fue mal. Entonces, ahí se les acabó Claro, la ahí plata. se me fue, sí. Y ahí se dio cuenta, oye, pero esa plata no era tuya, era de la gente. Y que gastaste plata que no era tuya y la perdiste, y la gente empezó a ver, oye, en realidad hay más plata que no está, y ahí empezó la bola, esto se empezó a caer. Ajá. Y eso, bueno, eso le hizo como harto daño igual. En ese momento bajaron Sí. mucho las criptomonedas. Ujú. Pero ahí uno ve la resiliencia del mercado, porque un actor, por más sucio, más mal que opere, puede generar un efecto en el valor de las criptomonedas en el corto plazo, pero en el largo plazo hay otro fundamento que sostiene el incremento de su precio y que tiene que ver con una mayor adopción, las nuevas generaciones y todas estas características que tienen las criptomonedas, que a pesar de los vaivenes del corto plazo, hay fundamentos muy fuertes que van a seguir potenciando el incremento de su precio en el largo plazo. Cuando una persona tiene Bitcoin, la única posibilidad que tú nunca lo vas a ver, ¿no? Pero puedes comprobar que lo tienes Claro, pero a través eso- de la tecnología que se llama sí. blockchain. Ya, cuéntanos a ver Tú, cómo por es. ejemplo, tú puedes tener unos pendrive Ajá. para guardar tus bitcoins. Tú dices, yo no confío en ninguna plataforma, no Ya. lo creo a nadie. Ya. Yo quiero tener mi bitcoin guardado bajo el colchón. Y tú puedes. Te compras este pendrive, Ajá. que lo venden en varias partes, y tú pones tu bitcoin ahí y puedes comprobar con unos códigos matemáticos que se llaman Ya. los hash, Ya. que tú tienes tus bitcoins y que son reales y verídicos. Tiene como un certificado de autenticidad. Ya. Cada bitcoin tiene un certificado de autenticidad que tú le puedes verificar que tú los tienes, que tú eres el poseedor de esa propiedad. Entonces Mira. tú los puedes guardar bajo el colchón y nadie sabe que tú los tienes. Qué fantástico. O sea, tú puedes guardarlos y no es algo que va a saber el gobierno, nadie va a saber que tú los tienes. Tú de hecho puedes viajar y llevarlos en el bolsillo, tampoco nadie va a saber. O puedes tenerlos en una plataforma como CryptoMarket que te da una billetera de bitcoins. Pero ahí tú vas a confiar en que CryptoMarket es una empresa legítima y que tiene buenos estándares de calidad, los cuales trabajamos Claro, en mejorarlos. Eso. ¿Cómo funcionan exactamente? Entonces, FTX no tenía estándares, no era legítimo, nadie lo regulaba, era una estafa. Y los dueños, tú veías la gran vida que se daban. Nosotros trabajamos duramente en mantener estándares, en que la plata, las billeteras de criptomonedas, el dinero efectivamente está ahí, que tú puedes confiar en que hay una seguridad, que tus fondos están seguros mientras estén ahí. Y eso son capas que van también transparentando esto para que más personas puedan confiar. Nuestro principal objetivo es generar una confianza en las personas y que puedan ver que esta barrera que existe entre la tecnología y el mundo como del día a día no es tal. Y que con una plataforma con CryptoMarket tú fácilmente puedes tener una billetera segura donde tú puedes guardar tus criptomonedas y también puedes sacarlas Sí. cuando tú quieras. Tú dices, un día quiero guardarlas bajo el colchón, te compras este pendrive y las sacas todas y las guardas bajo el colchón. O las puedes mandar a un amigo que está en Europa o la puedes mandar a otra persona, pero tú tienes siempre esa libertad de sacarlas. No es hay que tener mucho cuidado cuando alguien te dice, no, tú no puedes sacarla. O estas inversiones que dicen, tú pones, pero no sacas porque tienes que sacar después de tanto tiempo. No, acá en CryptoMarket tú puedes venir un domingo a las 3 de la mañana y dices, yo quiero vender mi Bitcoin, me aburrí de los Bitcoin, quiero mi plata. Domingo a las 3 de la mañana entras, lo sacas y te va a llegar a tu banco Genial. en pesos. Sí. O sí. puedes sacar los Bitcoin y llevártelos a un pendrive. O puedes mandar los Bitcoin afuera del país. Entonces, la libertad es 24/7. Tú cuando tú quieras, por eso se dice que el Bitcoin es líquido. Es el activo más líquido que hay. ¿Qué significa el líquido? Que tú rápidamente te puedes deshacer de él. O venderlo, retirarlo, moverlo, sacarlo. Sí. Muy líquido. En cambio,
los dólares, muchas veces los bancos cierran la operación de dólar los fines de semana, las Sí, casas de sí, cambio es no verdad, abren los no fines de abren, semana. claro. Cuando ganó, no quiero meterme mucho en política, pero Pero cuando dale. ganó Boric, Sí. el dólar subió mucho de valor. Sí, pues si no, sí, pues, y se fue. nadie podía comprar ¿Se dólares acuerdan porque cómo el ganó otro día ganó estaba? fin de semana. Sí, pues. Pero en CryptoMarket hay una moneda que es un dólar digital Ujú. que está... eso es muy interesante en las criptomonedas. Hay criptomonedas que se llaman tokens, Ya. stablecoins, que tienen un colateral. En este caso, por ejemplo, en CryptoMarket, además del Bitcoin y Ethereum y las criptomonedas más populares, Ajá. tenemos estas stablecoins que tienen colateral, tienen un subyacente. Ya. Y tenemos una criptomoneda que vale $1. ¿Y por qué Perfecto. vale $1? Porque hay una empresa regulada en Estados Unidos que tiene una bóveda con dólares. Y por cada dólar que está en la bóveda, ellos crean una ficha. Ah, 1 a 1. Ya, 1 a 1. Es una ficha 1 a Sí. 1. Siempre vale $1. Y la crearon en forma de criptomoneda. Y tú Pero eso también es como otra rama, como más claro, entonces tú puedes tener una criptomoneda que vale $1. $1. Y eso permite, por ejemplo, que un haitiano que no le abre cuenta a nadie pueda tener una cuenta en dólares. Claro, exacto. Porque está teniendo una criptomoneda que vale $1, que, Sí. que es global, que la puedo transferir a los países que yo quiera, y que en CryptoMarket tú vas, pum, y un domingo a las 3 de la mañana la puedo cambiar a pesos. Claro, es Cuando un los bancos sistema están cerrados y los bancos no te Es están... un sistema mucho más democrático en algún Exacto. punto. Y también tenemos otra criptomoneda en CryptoMarket que se llama Pax Gold, Ya. que está colateralizada 1 a 1 con oro. Ah, ok, Pax Tienen Gold, unas ya. bóvedas en Nueva York con oro, con Ajá. lingotes de oro tan auditados trimestralmente. Sus No estados vayan son ahí los de públicos. la casa de papel, no me llegan todo el oro. y- Pero no, Bueno, ahí eso demuestra en un Nueva poco York que, las bóvedas que es son- una mentira, porque como esa serie también es en ese En Nueva sentido. York, no, el oro se guarda, de imposible robar el oro. Sí. Imposible, no. Uno, si intenta robar cualquier cosa ahí, uno te No, matan. claro, no, sí, no. obvio. No, te matan, lógico, imagínate, mínimo. Son bóvedas Sí. muy seguras. Sí. Y esa criptomoneda vale 1 onza de oro. Exacto. Ya. Cada onza de oro que ellos tienen es una moneda digital y hay una auditoría que dice, todas estas monedas digitales equivalen a una custodia en bóveda que es 1 a 1. Entonces tú en CryptoMarket tú puedes tener oro. Claro. Tú puedes tener oro, puedes tener una milésima de onza de oro, puedes tener Ajá. 500 pesos en oro, pero es oro. Genial. Son títulos de posesión, tú eres títulos de propiedad de oro real. O sea, tú eres propietario de oro que está custodiado en Nueva York, pero lo puedes vender en Chile con pesos chilenos. O comprar o vender o cambiar por Bitcoin. Entonces esa es la facilidad de las criptomonedas, que es como todo un nuevo mundo que se abre de Sí. oportunidades y que finalmente beneficia a la gente, le da más libertad a las personas. Así es, Rafael Meruane, te queremos agradecer por estar con nosotros, de verdad, un temazo súper entretenido, queremos que te vaya increíble, así que no sé, ¿quieres decir algo antes de irnos a comercial? No, Carla, muchas gracias a ti. De verdad, tú estás muy instruida en el tema. Es que me gustó, lo encontré entretenido. Y de verdad que lo que tú haces aquí de haberte, tener este manejo tan grande de información para la audiencia, que la audiencia pueda también tener estos puntos diversos. Porque hay un discurso hegemónico que se dice, que todos los medios dicen, y que nadie quiere contar como esta historia, que es una historia tan válida y tan legítima que necesita ser contada, Sí. y que tú das la oportunidad de que se sepa. Así que yo Gracias. te agradezco mucho la Ahora aquí oportunidad. Todo debe ser así. Damos estas oportunidades de hablar lo que uno quiere y a veces muchas verdades que no se cuentan en otros medios. Te agradecemos. Que Muchas te vaya gracias. súper.